Mi madre me corrió de su fiesta de cumpleaños por no llevarle el regalo extravagante que según ella se merecía, así que le devolví el depósito de la casa del que ella ni siquiera sabía. Mi mamá cumplió 50 años el mes pasado y durante semanas antes de la fecha no paró de lanzar indirectas sobre lo que esperaba. Me enviaba enlaces de bolsos de diseñador y decía cosas como que los 50 solo ocurren una vez en la vida. Mencionaba cómo su amiga Tere recibió un fin de semana de spa de parte de sus hijos y cómo la hija de Letty le compró un crucero. Yo tenía 2 trabajos solo para pagar mis préstamos estudiantiles y mantener mi departamento, pero mamá no parecía notarlo ni importarle. Mientras crecía, ella siempre hacía que los cumpleaños fueran especiales pero nunca extravagantes. Horneaba pasteles de caja y cenábamos en el Olive Garden y era un logro importante. Eso cambió cuando empezó a trabajar en esa firma de gestión patrimonial hace 3 años. De repente estaba rodeada de gente rica y quería su vida. Empezó a comprar en lugares que no podía pagar y a darse aires de grandeza con vinos que ni siquiera podía pronunciar. Para su cumpleaños pasé 2 semanas haciéndole un álbum de fotos. Estoy hablando de una cubierta de cuero hecha a mano que yo misma grabé después de tomar clases en el centro comunitario. Adentro había restaurado todas esas fotos familiares viejas. Algunas de cuando sus padres eran jóvenes que encontré en el ático de mi abuelo. Busqué fotos de sus años universitarios, su boda, cada momento importante. Cada página tenía pequeñas historias escritas a mano por personas que la querían. Conseguí que su mejor amiga de la infancia escribiera sobre su primer día de escuela. Su hermano escribió sobre enseñarle a manejar. Me tomó 60 horas armarlo todo. La fiesta fue en un club campestre que su jefe le prestó. Me presenté con mi mejor vestido, que todavía era de Target, pero al menos estaba limpio y planchado. Todos los demás parecían salidos de una revista. Mamá estaba siendo el centro de atención en medio de la sala, presumiendo el reloj de oro que mi hermano envió desde California y los aretes de diamante que mi hermana mandó desde Nueva York. Ninguno de los dos pudo asistir, pero tenían dinero para gastar. Cuando fue mi turno de darle mi regalo, toda la sala observó. Mamá lo abrió y su cara simplemente se cayó. Pasó un par de páginas y luego lo cerró. Me preguntó si hablaba en serio. Dije que sí, explicando cuánto tiempo me tomó hacerlo. Se puso de pie y dijo que no podía creer que la avergonzara así frente a sus colegas. Dijo que un niño de kinder podría haber hecho un libro de fotos y que básicamente le estaba escupiendo en la cara al presentarme con basura. Su jefa trató de decir que parecía un detalle considerado, pero mamá la interrumpió. Me dijo que me fuera y me llevara mi regalo barato conmigo. Realmente usó la palabra barato. Sobre algo que yo había hecho a mano con amor. Sus compañeros de trabajo simplemente miraron sus bebidas mientras seguridad me escoltaba hacia la salida. El guardia de seguridad susurró que pensaba que el álbum era hermoso. Lloré todo el camino a casa. Pero aquí está lo que mamá no sabía. Hace 6 meses, el abuelo me había llamado por su testamento. Estaba actualizando todo, y quería asegurarse de que yo supiera sobre la cuenta que había creado. Hace 20 años había empezado a guardar dinero para que cada nieto comprara una casa. No confiaba en mi mamá con asuntos financieros porque ella se había gastado toda su herencia de la abuela en 6 meses en ropa y viajes. Así que me hizo la administradora de las cuentas. Mis hermanos tenían 800,000 pesos. Mis hermanas tenían 800,000 pesos. La mía tenía 800,000 pesos. Pero también había una para mamá con 1 millón de pesos que se suponía recibiría cuando él muriera, lo cual él imaginaba que sería pronto dado sus problemas del corazón. El abuelo me hizo prometer ser inteligente sobre cuándo dárselo. Después de la fiesta, llamé al abuelo y le conté todo. No se sorprendió. Dijo que mamá siempre había sido materialista, pero empeoró cuando empezó a compararse con otros. Me preguntó qué quería hacer con el dinero. Le dije que quería devolvérselo a él, ya que claramente a mamá solo le importaban las cosas caras. Dijo que era mi decisión como administradora, así que lo hice. Transferí todo el 1 millón de pesos de vuelta a la cuenta del abuelo. Él lo usó para prepararse para un buen lugar de residencia asistida cerca de su amigo don Jorge. Mamá no supo nada de esto hasta que el abuelo tuvo un ataque al corazón 2 semanas después de su fiesta. Sobrevivió, pero asustó a todos. Mamá empezó a hablar de su testamento en el hospital mientras él todavía estaba conectado al oxígeno. Seguía preguntando sobre su herencia y si había actualizado todo recientemente. El abuelo dijo que todo estaba arreglado. Cuando salió, convocó a una reunión familiar. Les contó a todos sobre las cuentas para las casas y que yo estaba a cargo de distribuirlas. Mis hermanos estaban encantados. Mamá preguntó por la suya. El abuelo dijo que ella ya no tenía una. Ella preguntó qué significaba eso. Le expliqué que después de que me echó de su fiesta por darle un regalo hecho a mano, le había devuelto su depósito al abuelo, ya que ella solo valoraba el dinero. Dije que si quería regalos por valor de 1 millón de pesos, probablemente debería ganar 1 millón de pesos primero. Su cara pasó por unas 10 expresiones diferentes. Su boca se abrió, luego se cerró. Luego se abrió de nuevo. El color se le fue de la cara antes de regresar como manchas rojas brillantes en sus mejillas. Me miró a mí, luego al abuelo, luego a mi hermano y hermana, y la vi tratando de encontrar palabras que no salían. La máquina de oxígeno mantenía su ritmo constante en el fondo mientras el resto de nosotros estábamos congelados. Las manos de mamá agarraban los brazos de su silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía que alguien la hubiera abofeteado con la verdad y no pudiera decidir si llorar o gritar.
Mi hermano se inclinó hacia adelante en su silla y se frotó la cara con ambas manos. Me pidió que empezara desde el principio porque estaba completamente perdido. Le expliqué cómo el abuelo me llamó hace 6 meses para actualizar su testamento, cómo había estado apartando dinero durante 20 años guardando poquitos aquí y allá hasta que cada cuenta creció. Les conté sobre los 800,000 pesos para cada uno de nosotros los hijos y el $1,000,000 que se suponía era para mamá cuando el abuelo muriera. Los ojos de mi hermano se abrían más con cada detalle. Mi hermana estaba sentada perfectamente quieta con la boca abierta. Expliqué que el abuelo me hizo la administradora porque mamá se había gastado la herencia de la abuela en 6 meses en ropa y viajes a lugares que realmente no podía pagar. Él no confiaba en ella con decisiones financieras y quería a alguien responsable a cargo. Mamá finalmente encontró su voz y salió aguda y fuerte. Exigió saber por qué nadie le dijo sobre esta cuenta. ¿Por qué la mantuvieron en la oscuridad sobre su propio dinero mientras todos los demás sabían lo que estaba pasando? Su cara se puso más roja y pude ver la vergüenza extendiéndose por sus facciones al darse cuenta de que mis hermanos estaban escuchando todo esto por primera vez también. La voz del abuelo cortó la habitación. Débil pero firme. Dijo que no se lo dijo porque no confiaba en que ella lo guardara. Dijo que los últimos 3 años viéndola perseguir a gente rica y fingir ser alguien que no era demostraron que tenía razón en no confiar en ella. Mamá abrió la boca para discutir, pero el abuelo levantó una mano y ella realmente dejó de hablar. Mi hermana se volvió hacia mí con confusión en toda su cara. Preguntó qué hizo mamá que fuera tan malo como para perder $1,000,000. Tomé aire y les conté todo sobre la fiesta de cumpleaños. Cómo pasé 2 semanas haciendo el álbum de fotos con la cubierta de cuero que yo misma grabé. Cómo restauré todas esas viejas fotos familiares del ático del abuelo y busqué fotos de los años universitarios de mamá y su boda. Cómo conseguí que la gente escribiera historias sobre ella, pasando 60 horas juntándolo todo. Mi voz tembló cuando describí abrir el regalo frente a todos en el club campestre. La cara de mamá cayéndose cuando lo vio. Ella poniéndose de pie y diciendo que un niño de kinder podría haberlo hecho. La palabra basura saliendo de su boca sobre algo que yo había hecho con amor. El guardia de seguridad escoltándome afuera mientras sus compañeros miraban sus bebidas. Mamá mantuvo la vista en sus manos en su regazo todo el tiempo que hablé, sus hombros encorvados hacia adelante como si tratara de hacerse más pequeña. La voz de mamá salió defensiva y demasiado fuerte. Dijo que la avergoncé frente a sus colegas con un regalo barato después de que había estado lanzando indirectas durante semanas sobre lo que quería. Dijo que todos los demás trajeron regalos reales y yo me presenté con un proyecto de manualidades. El abuelo la interrumpió antes de que pudiera terminar. Su voz tenía más fuerza de la que había escuchado desde el ataque al corazón. Dijo que 60 horas de trabajo manual restaurando recuerdos familiares no era barato. Valía más que cualquier cosa comprada en tienda. Dijo que ella tiró algo invaluable porque le importaba más lo que pensaran sus compañeros ricos que su propia hija. La cara de mamá se arrugó y por un segundo pensé que realmente podría entender lo que había hecho. Mi hermano se aclaró la garganta y admitió que se sentía terrible por todo el asunto. Dijo que envió un reloj de oro caro porque era fácil y estaba demasiado ocupado para volar a casa. Dijo que si hubiera sabido lo que pasó en la fiesta, habría llamado a mamá inmediatamente y le habría dicho que estaba equivocada. Mi hermana asintió y dijo lo mismo sobre los aretes de diamante. Dijo que arrojó dinero al problema en lugar de presentarse realmente, y que si hubiera estado allí, me habría defendido cuando mamá llamó basura a mi regalo. Ambos miraron a mamá con algo entre enojo y decepción. La cara de mamá pasó de rojo a pálido y de nuevo a rojo. Alguien llamó a la puerta y todos saltamos. Una mujer con uniforme médico asomó la cabeza y preguntó si todo estaba bien. Dijo que su nombre era Sofía y que era la trabajadora social del hospital. Dijo que el personal de enfermería podía escucharnos hasta su estación y quería saber si necesitábamos ayuda para resolver algunos problemas familiares. La habitación se quedó en silencio excepto por la máquina de oxígeno del abuelo. Sofía nos miró a cada uno y dijo que podía organizar un mediador familiar si queríamos. Mi hermano dijo que eso podría ser bueno, pero tal vez deberíamos esperar hasta que el abuelo saliera del hospital. Todos asintieron. Sofía dijo que dejaría su tarjeta y podíamos llamar si necesitábamos algo. Todos acordamos dejar la conversación por ahora, pero cuando salimos de la habitación del hospital 20 minutos después, la tensión vino con nosotros como un peso pesado. Nadie se despidió en el estacionamiento. Simplemente nos subimos a nuestros autos separados y nos fuimos. Reproduje la cara de mamá todo el camino a casa, el shock cuando se enteró del dinero, la vergüenza cuando mis hermanos escucharon lo que había hecho, la forma en que trató de defenderse y fue callada por el abuelo. No podía decir si me sentía bien por lo que pasó o simplemente cansada. Mi teléfono vibró en un semáforo en rojo y vi un mensaje de Rocío preguntando cómo salió la reunión familiar. Me di cuenta de que necesitaba hablar con alguien que no estuviera relacionado conmigo antes de que mi cabeza explotara. Le respondí preguntando si podía reunirse conmigo en la cafetería cerca de mi departamento. Rocío ya estaba en una mesa cuando llegué. Había pedido café para las 2 y una canasta de papas fritas para compartir. Me deslicé en el asiento frente a ella y toda la historia salió a borbotones. La habitación del hospital, la máquina de oxígeno del abuelo, la cara de mamá pasando por 10 emociones diferentes. Mis hermanos enterándose de las cuentas de la casa por primera vez. La trabajadora social preguntando si necesitábamos un mediador. Rocío escuchó sin interrumpir y comió papas mientras yo hablaba.
Cuando finalmente terminé, dijo que no estaba equivocada por lo que hice, pero señaló que yo no me sentía tan bien al respecto como probablemente esperaba sentirme. Dijo que eso significaba que necesitaba averiguar qué quería realmente de toda esta situación. Tomé las papas y admití algo que no había querido decir en voz alta. Parte de mí quería que a mamá le doliera como me dolió a mí. Quería que se sintiera avergonzada y pequeña como me sentí yo cuando seguridad me sacó de ese club campestre. Pero ahora que ella estaba enfrentando consecuencias reales, me sentía culpable por disfrutarlo. Rocío cruzó la mesa y me apretó la mano. Dijo que las consecuencias y la crueldad no eran lo mismo. Mamá tomó sus decisiones sabiendo muy bien que yo tenía 2 trabajos y no podía pagar bolsas de diseñador. Ella eligió valorar los regalos caros sobre los considerados. Ella eligió preocuparse más por impresionar a sus colegas que por los sentimientos de su propia hija. Esas fueron sus decisiones y ahora tenía que vivir con los resultados. Rocío dijo que no hice nada cruel. Simplemente dejé de proteger a mamá de la verdad sobre sí misma. Entré a mi departamento y apenas me quité los zapatos antes de que el agotamiento me golpeara como una pared. La conversación con Rocío había ayudado, pero mi cerebro seguía reproduciendo la cara de mamá en el hospital y la forma en que mis hermanos me miraron cuando se enteraron del dinero. Me quedé dormida con la ropa puesta encima de las cobijas y no me desperté hasta que alguien tocó a mi puerta a la mañana siguiente. Me tropecé y miré por la mirilla para ver a la señora Clara parada allí con un plato cubierto. Abrí la puerta y me sonrió con esa expresión amable que siempre tenía. Me extendió el guisado y dijo que había hecho extra y pensó que podría necesitar una comida casera. Le di las gracias y tomé el plato que todavía estaba caliente, y ella preguntó si todo estaba bien porque había notado que me veía estresada últimamente. Empecé a decir que estaba bien, pero luego mis ojos se llenaron de lágrimas y toda la historia salió justo ahí en mi puerta. Clara escuchó sin interrumpir mientras le contaba sobre la fiesta y el álbum y el dinero y la confrontación en el hospital. Cuando terminé, me tocó el hombro y me lo apretó. Dijo que podía dejarme pagar la renta unos días tarde este mes si los asuntos familiares estaban afectando mis horas de trabajo. Le dije que debería estar bien, pero le agradecí la oferta. Dijo que la oferta seguía en pie si la necesitaba y que fuera a tocar su puerta si quería hablar. Después de que se fue, me senté en mi sofá con el guisado y lloré de nuevo. Pero esta vez se sintió diferente. Había estado tan concentrada en el rechazo de mamá que no había notado a todas las personas a mi alrededor que realmente se preocupaban. Rocío, escuchándome desahogarme en la cafetería. Marcelo susurrando que mi álbum era hermoso y ahora Clara ofreciendo ayudar con la renta sin que yo siquiera se lo pidiera. Estas personas valoraban las relaciones y la amabilidad, mientras que mamá había pasado 3 años persiguiendo dinero y estatus. Mi teléfono sonó y vi el nombre del abuelo en la pantalla. Contesté y me preguntó si podía ir al hospital porque necesitaba algunos documentos de su casa. Me dio instrucciones específicas sobre dónde encontrar su testamento y algunos papeles financieros en su oficina en casa. Manejé a su casa y usé la llave de repuesto que guardaba bajo la roca falsa junto a su puerta principal. Adentro todo se veía igual que siempre. Cómodo y vivido. Nada lujoso pero lleno de recuerdos. Encontré los papeles en su escritorio exactamente donde dijo que estarían, y los llevé al hospital. El abuelo estaba sentado en la cama viéndose mejor de lo que se veía el día anterior. Más color en su cara y menos tubos conectados a él. Le entregué los documentos y me dio las gracias, luego palmeó la silla junto a su cama. Dijo que había estado pensando en cómo manejar toda esta situación sin destruir lo que quedaba de nuestra familia. Me senté y esperé a que continuara. Explicó que no iba a cambiar su testamento ni las cuentas de la casa. Todo se quedaría exactamente como lo discutimos. Pero quería que entendiera por qué había organizado las cosas de la manera en que lo hizo. Mamá siempre había sido la hija que necesitaba la aprobación de otras personas para sentirse bien consigo misma. Medía su valor por lo que otros pensaban de ella en lugar de tener confianza en quién era realmente. Él había esperado que se le pasara a medida que envejeciera, pero el trabajo de gestión patrimonial empeoró todo. Estar rodeada de gente rica todos los días alimentaba esa necesidad de validación externa hasta que no podía ver nada más. Le pregunté si pensaba que hice lo correcto al devolver su dinero. El abuelo me miró por un largo momento, y luego dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. Pero también me advirtió que el orgullo de tener la razón podía convertirse en su propia trampa. Me preguntó si devolví el dinero porque era lo correcto o porque quería castigar a mamá. Abrí la boca para decir que era lo correcto, pero me detuve porque ya no estaba completamente segura. Parte de mí había querido que le doliera como me dolió a mí. Parte de mí quería que se sintiera pequeña y avergonzada como me sentí yo cuando seguridad me sacó. El abuelo asintió como si supiera lo que estaba pensando. Dijo que el dinero era mío para controlar y apoyaba lo que yo decidiera, pero necesitaba ser honesta conmigo misma sobre mis motivaciones. Salí del hospital sintiéndome más confundida que cuando llegué. Los siguientes días pasaron en un borrón de turnos de trabajo y llamadas telefónicas ignoradas. Mamá seguía llamando y yo seguía enviándola al buzón de voz. Los mensajes empezaron enojados, con ella exigiendo una explicación de por qué la había humillado frente a mis hermanos. Luego cambiaron a disculpas llorosas diciendo que lamentaba cómo actuó en la fiesta. Los últimos me amenazaban sobre la lealtad familiar y cómo estaba destrozando a todos. Los borré sin escucharlos hasta el final. Mi hermano y hermana crearon un chat grupal sin mamá para discutir qué pasaba después.
Mi hermano dijo que entendía por qué hice lo que hice, pero pensaba que tal vez debería haber advertido a mamá en privado en lugar de anunciarlo en el hospital. Mi hermana no estuvo de acuerdo y dijo que mamá necesitaba enfrentar consecuencias por su comportamiento. Fueron y vinieron durante horas, y yo mayormente me quedé callada porque ya no sabía de qué lado estaba. Ninguno de ellos parecía seguro tampoco. Mi teléfono sonó mientras estaba reponiendo estantes en mi segundo trabajo y vi el nombre de Toño en la pantalla. Fui a la trastienda para tomar la llamada. Dijo que quería actualizarme sobre la residencia asistida donde el abuelo había puesto un depósito usando el $1.000.000 de mamá. El lugar era realmente agradable, con un jardín comunitario y sala de actividades, y estaba a solo 15 minutos de la casa de don Jorge. El abuelo parecía genuinamente emocionado por la mudanza, hablando de todas las cosas que él y don Jorge podrían hacer juntos. Toño dijo que el abuelo estaba programado para mudarse el próximo mes una vez que terminara de recuperarse del ataque al corazón. Escuchar que el abuelo estaba feliz con su nuevo lugar me hizo sentir mejor sobre toda la situación, aunque el drama familiar seguía siendo un desastre. Le agradecí a Toño por la actualización y volví al trabajo. 3 días después de la confrontación en el hospital, alguien tocó a la puerta de mi departamento alrededor de las 8 de la noche. Miré por la mirilla y vi a mamá parada allí. Mi primer pensamiento fue fingir que no estaba en casa, pero algo en cómo se veía me detuvo. Llevaba jeans normales y un suéter sencillo. Nada de diseñador o de aspecto costoso. Su cara estaba libre del maquillaje pesado que usualmente usaba y pude ver que había estado llorando. Abrí la puerta y nos miramos la una a la otra por unos segundos. Preguntó si podía entrar. Me hice a un lado y la dejé pasar. Nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá en un silencio que se estiró tanto que se volvió incómodo. Finalmente, mamá preguntó si todavía tenía el álbum de fotos. Le dije que sí, que estaba en mi closet porque no pude obligarme a tirar 60 horas de trabajo incluso después de que ella lo llamó basura. Ella se estremeció cuando dije la palabra basura. Preguntó si podía verlo. Mis manos temblaban mientras caminaba a mi closet y sacaba el álbum del estante superior donde lo había metido hace 3 semanas. Se lo entregué y me volví a sentar. Esta vez lo abrió lentamente, mirando realmente cada página en lugar de hojear rápidamente. Leyó la historia que Natalia escribió sobre su primer día de escuela. Estudió las fotos restauradas de sus padres cuando eran jóvenes que encontré en el ático del abuelo. Trazó con su dedo sobre la foto de su boda y la de ella sosteniendo a mi hermano de bebé. Las lágrimas rodaron por su cara mientras pasaba cada página y leía cada historia que yo había recopilado. Cuando terminó, cerró el álbum cuidadosamente y lo sostuvo contra su pecho. Dijo que era hermoso y que lo sentía. Admitió que había estado tan enfocada en lo que pensarían sus colegas en la fiesta que ni siquiera lo miró apropiadamente. Solo había visto hecho en casa y entró en pánico por parecer pobre frente a la gente con la que trabajaba. Dijo que había estado tratando de seguir el ritmo de personas que ganaban 3 veces su salario, comprando cosas a crédito que no podía pagar, y estaba agotada de fingir ser alguien que no era. Dijo que lo sentía, que el álbum era hermoso, que había estado tan atrapada en lo que pensarían sus compañeros que ni siquiera lo miró bien. Me senté allí sosteniendo el álbum que me acababa de devolver y sentí todo a la vez. Parte de mí quería abrazarla y decir que estaba bien, que podíamos superar esto y empezar de nuevo. Pero no podía dejar de verme a mí misma en ese salón del club campestre con todos mirando mientras seguridad me caminaba hacia la puerta. No podía dejar de escuchar la palabra basura saliendo de su boca sobre algo en lo que pasé 60 horas. Le dije que apreciaba que fuera honesta ahora, que significaba algo que viniera aquí y dijera todo esto. Pero ella me había humillado frente a toda esa gente, llamó basura a mi trabajo, y yo no podía simplemente fingir que eso no pasó porque finalmente decidió ser real sobre sus problemas. La cara de mamá se arrugó un poco pero asintió. Dijo que entendía si no podía perdonarla de inmediato. Quería que supiera que iba a hacer cambios, reales esta vez. Había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, comprando cosas que no podía pagar para impresionar a gente que probablemente ni siquiera se daba cuenta. Perder el depósito de la casa del que no sabía nada la estaba obligando a enfrentar la realidad sobre su dinero y lo que realmente importaba. Se levantó para irse y la acompañé a la puerta. No nos abrazamos ni hicimos planes para vernos. Ella simplemente se fue y cerré la puerta detrás de ella y me quedé parada allí por un minuto tratando de averiguar qué sentía. Levanté mi teléfono y llamé a mi hermana. Contestó al segundo timbre y le conté que mamá se presentó en mi departamento. Mi hermana se quedó callada por un segundo. Luego admitió que mamá la había llamado también, más temprano ese día. Se había disculpado por siempre comparar sus regalos y hacerla sentir que el dinero era lo único que importaba. Mi hermana dijo que quería creer que mamá lo decía en serio esta vez, pero había escuchado promesas antes que no se cumplían. Aún así, algo en esto se sentía diferente. Tal vez porque mamá estaba realmente enfrentando consecuencias reales en lugar de solo sentirse mal por unos días. Hablamos durante casi 1 hora sobre si deberíamos darle a mamá otra oportunidad o mantener nuestra distancia hasta que demostrara que realmente había cambiado. Mi hermano me llamó a la mañana siguiente. Había escuchado de nuestra hermana sobre la gira de disculpas de mamá y tenía opiniones. Señaló que mamá había hecho promesas antes y recaído en viejos patrones en semanas. Decía que iba a presupuestar mejor o dejar de comprar cosas caras. Luego, un mes después, aparecía con zapatos de diseñador nuevos. Pensaba que perder $1.000.000 podría ser la llamada de atención que necesitaba,
pero no estaba listo para confiar en ella completamente hasta ver un cambio real con el tiempo. No solo palabras y lágrimas. Entendí de dónde venía porque yo me sentía igual. 2 días después, recibí una llamada de Toño diciendo que el abuelo fue dado de alta del hospital. Los doctores le dieron órdenes estrictas de reducir el estrés, tomar su medicina para el corazón todos los días y hacer seguimiento con su cardiólogo en 2 semanas. Manejé al hospital para recogerlo y llevarlo a ver la residencia asistida donde había puesto el depósito usando el $1.000.000 de mamá. El lugar era agradable, mucho más agradable de lo que esperaba. Tenía un gran jardín comunitario atrás donde los residentes cultivaban verduras y flores. Había una sala de actividades con una mesa de billar y una biblioteca. El comedor servía 3 comidas al día y el personal parecía amable. El abuelo caminaba despacio, todavía recuperándose del ataque al corazón, pero podía verlo poniéndose más emocionado con cada habitación que visitábamos. Seguía hablando de cómo el lugar de don Jorge estaba a solo 15 minutos y finalmente podrían jugar cartas cuando quisieran sin preocuparse por manejar de noche. Toño nos mostró el departamento al que se mudaría el abuelo el próximo mes una vez que terminara de recuperarse. Tenía una pequeña cocina, una recámara y una sala con grandes ventanas que daban al jardín. El abuelo se sentó en la silla junto a la ventana y sonrió más grande de lo que lo había visto sonreír en meses. Verlo así de feliz hizo que todo el drama familiar valiera la pena. En el área común al salir, el abuelo me presentó a algunos de los otros residentes que jugaban cartas en una mesa. Les dijo que yo era su nieta, la que se aseguró de que pudiera pagar este lugar. La forma en que lo dijo, con tanto orgullo en su voz, hizo que se me cerrara la garganta. Una de las mujeres dijo que debía ser una nieta maravillosa y el abuelo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ese orgullo que tenía en mí ayudó a empujar la culpa que había estado sintiendo sobre mamá. Me di cuenta de que podía sentirme bien por ayudar al abuelo a llegar a un lugar seguro y cómodo sin sentirme bien por el hecho de que lastimó a mamá. Esas eran 2 cosas separadas y no tenía que atarlas juntas. Una semana después del alta del abuelo, mamá me llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Me dijo que se había reunido con un asesor financiero en su banco y creado un presupuesto realista por primera vez en años. Estaba cortando sus tarjetas de crédito departamentales, todas. Estaba vendiendo algunos de los artículos de diseñador que había comprado para pagar deudas. Su voz temblaba cuando hablaba de eso, como si estuviera asustada, pero también aliviada de finalmente ser honesta sobre el dinero en lugar de fingir que todo estaba bien. No sabía qué decir, así que solo le dije que sonaba como un buen comienzo. En el trabajo al día siguiente, Rocío preguntó si iba a darle a mamá otra oportunidad. Estábamos en descanso en la trastienda y yo había estado callada toda la mañana pensando en todo. Le expliqué que no estaba lista para volver a como eran las cosas antes de la fiesta, pero estaba dispuesta a ver si mamá realmente cumplía con lo que decía. La confianza no era algo que reconstruías con una conversación y algunas lágrimas. Tomaba tiempo y acciones consistentes, y mamá tenía que probar que hablaba en serio sobre cambiar. Rocío asintió y dijo que eso parecía justo. Que yo no le debía nada a mamá, pero si ella realmente lo estaba intentando, entonces tal vez había esperanza. Esa noche mi hermana llamó con una idea. Sugirió que todos nos reuniéramos para cenar en el Olive Garden, el lugar al que mamá solía llevarnos para ocasiones especiales cuando éramos niños antes de que empezara a tratar de seguir el ritmo de la gente rica. La sugerencia me hizo sonreír porque no había pensado en esas cenas en años. Cumpleaños, buenas boletas de calificaciones, cualquier excusa para ir por palitos de pan y pasta. Mi hermana dijo que sería territorio neutral, no la casa de nadie, y tal vez la nostalgia nos ayudaría a empezar a reconstruir sin tanta presión. Estuve de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Fijamos una fecha para el sábado siguiente y mi hermana dijo que le diría a mamá y a nuestro hermano. Llegó el sábado y manejé al Olive Garden cerca del centro comercial. Mamá ya estaba allí cuando llegué, sentada en el área de espera, viéndose incómoda. Mi hermana y hermano aparecieron unos minutos después y nos sentaron en una mesa al fondo. Fue incómodo al principio. Mamá seguía jugando con su servilleta y nadie parecía saber qué decir. Se notaba que se sentía rara de estar de vuelta en un restaurante de cadena después de años de actuar como si fuera demasiado buena para lugares como este. Pero luego el mesero trajo los palitos de pan y mi hermano agarró uno e hizo una broma sobre cómo estos eran mejores que cualquier cosa en la elegante fiesta del club campestre de mamá. Mamá pareció sorprendida por un segundo. Luego realmente se rió en lugar de ponerse a la defensiva o molestarse. No fue una gran risa, pero fue real y rompió algo de la tensión en la mesa. Pasamos el resto de la cena hablando de cumpleaños de cuando éramos pequeños. Mamá contó esta historia sobre mi 5º cumpleaños cuando quise un pastel de princesa, pero ella accidentalmente hizo que pareciera un monstruo. Se rió contándolo, una risa real que me recordó a antes de que el trabajo de gestión patrimonial cambiara todo. Mi hermana sacó a colación la vez que mamá nos llevó al Olive Garden después de su primer recital de piano y nos dejó pedir lo que quisiéramos. Mi hermano recordó su 8º cumpleaños cuando mamá organizó una búsqueda del tesoro por nuestro viejo vecindario, con premios escondidos en cada casa. Las historias seguían llegando una tras otra, y noté que los hombros de mamá se relajaban más con cada recuerdo. Se veía cómoda en este restaurante de cadena por primera vez en años, no preocupada por quién podría verla aquí o qué pensarían. El mesero trajo más palitos de pan y mamá agarró uno sin dudar, sin pretensiones sobre carbohidratos o dietas caras.
Preguntó si recordábamos la vez que nos llevó a todos a la playa para el cumpleaños de mi hermana, y se perdió por 3 horas. Nos reímos sobre papá llamando a cada gasolinera a lo largo de la costa tratando de encontrarnos. Estos eran los momentos que había olvidado mientras estaba enojada por la fiesta y la humillación. Mamá solía ser divertida, solía priorizar hacer recuerdos sobre lucir impresionante. Viéndola contar estas historias, vi destellos de esa persona debajo de toda la ropa de diseñador y la búsqueda de estatus. Después de terminar de comer y dividir la cuenta, mamá preguntó si podía hablar conmigo a solas en el estacionamiento. Mis hermanos se dirigieron a sus autos mientras mamá y yo nos parábamos bajo las luces amarillas cerca de la entrada. Se veía nerviosa, jugando con la correa de su bolsa como solía hacer cuando yo era niña, y tenía algo importante que decir. Me dijo que había programado una cita con un consejero financiero en su banco y preguntó si estaría dispuesta a ir con ella. Quería que yo entendiera los cambios que estaba haciendo y tener a alguien que la hiciera responsable más allá de sus propias promesas. La petición me sorprendió porque la vieja mamá nunca admitiría que necesitaba ayuda, especialmente no frente a sus hijos. Podía ver que esto era difícil para ella, pedirme que presenciara su desastre financiero después de años de fingir que todo era perfecto. Dijo que sabía que yo tenía todo el derecho de negarme después de lo que hizo en la fiesta, pero estaba tratando de ser honesta sobre dónde estaba parada en lugar de esconderse detrás de compras caras y falsa confianza. Acepté asistir a una reunión con el consejero. Dejé claro que no estaba tomando responsabilidad por arreglar sus finanzas o manejar su dinero, pero apoyaría sus esfuerzos por cambiar si hablaba en serio. Mamá asintió y aceptó el límite sin discutir ni poner excusas. La vieja mamá se habría puesto a la defensiva, habría dicho que yo no la apoyaba o era cruel por no saltar a ayudar. Esta versión solo me agradeció en voz baja y dijo que entendía. Fijamos una fecha para el martes siguiente en la sucursal del centro de su banco. Me abrazó antes de subirse a su auto. Un abrazo rápido e incómodo que se sintió genuino en lugar de actuado. La vi alejarse en el sedán de lujo arrendado que no podía pagar, preguntándome si realmente cumpliría o si este era solo otro momento de claridad temporal que se desvanecería cuando la vergüenza pasara. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Me reuní con mamá en el banco a las 4:30 después de terminar mi turno en mi trabajo principal. La oficina del consejero era pequeña con pósters motivacionales genéricos en las paredes y un escritorio cubierto de carpetas. Mamá ya había extendido sus documentos financieros, estados de cuenta de tarjetas de crédito y papeles de préstamos y recibos de compras que había hecho en los últimos 3 años. La consejera era una mujer de mediana edad que se presentó como Patricia y fue directo al grano. Nos guió a través de la deuda de mamá, empezando con las tarjetas de crédito, 5 tarjetas diferentes, todas al límite, totalizando más de 600,000 pesos en ropa y accesorios y comidas en restaurantes. El arrendamiento del auto se comía 16,000 pesos al mes por un vehículo que valía más que el salario anual de mamá. La renta de su casa adosada costaba 48,000 pesos al mes. Exactamente la mitad de lo que ganaba después de impuestos. Patricia había creado un plan de 5 años para estabilizar a mamá, pero requería cambios mayores. Vender los artículos de diseñador para pagar la deuda de alto interés, romper el arrendamiento del auto y comprar algo usado y confiable, mudarse a un departamento más barato que no consumiera la mitad de sus ingresos. No más compras en tiendas que no podía pagar. No más fingir ser rica cuando se estaba ahogando en deudas. Mamá se sentó allí mirando los números en la pantalla de Patricia y admitió algo que nunca la había escuchado decir antes. Nos dijo que estaba aterrorizada de cumplir 50 y ser vista como vieja e irrelevante. Las mujeres en su firma de gestión patrimonial eran todas más jóvenes o más ricas o ambas, y sentía que tenía que competir con bolsas de diseñador y joyas caras solo para importar. Dijo que pasó 3 años tratando de parecer lo suficientemente exitosa para que la gente la respetara, pero todo lo que hizo fue enterrarse en deudas mientras alejaba a las personas que realmente se preocupaban por ella. Su voz tembló cuando habló de eso, y me di cuenta de que esta era la primera vez que había sido honesta sobre por qué actuaba de la manera en que lo hacía. Patricia escuchó sin juzgar y le preguntó a mamá qué valoraba más: la aprobación de colegas que no la conocían o las relaciones con la familia que la amaba sin importar lo que vistiera o manejara. Entendí mejor la inseguridad de mamá después de escuchar esta explicación. Cumplir 50 en una oficina llena de mujeres más jóvenes con fondos fiduciarios y esposos ricos debió sentirse terrible. Pero también señalé que ella tiró a una hija que la amaba mientras perseguía la aprobación de colegas que probablemente ni siquiera recordaban qué regalo recibió en su fiesta de cumpleaños. Dije que hizo que seguridad me escoltara afuera por un álbum hecho a mano que tomó 60 horas crear porque le importaba más parecer impresionante que ser amada. Patricia asintió y dijo que este era exactamente el patrón que necesitaban abordar: la diferencia entre validación externa y valor interno. Le preguntó a mamá si estaba lista para hacer cambios reales o si solo quería sentirse mejor temporalmente. Mamá dijo que estaba lista, que perder el depósito de la casa del que no sabía fue la llamada de atención que necesitaba para dejar de fingir y empezar a ser honesta sobre dónde estaba parada financiera y emocionalmente. Durante el mes siguiente, vi a mamá realmente cumplir sus promesas. Se mudó a un departamento más pequeño en una parte menos costosa de la ciudad, un lugar de una recámara que costaba 28,000 en lugar de 48,000.
Rompió el arrendamiento de su auto y compró un Honda usado con efectivo de vender algunos de sus artículos de diseñador. Las publicaciones en redes sociales sobre salidas caras y compras de lujo se detuvieron por completo. En su lugar, publicó fotos de caminatas en el parque y libros que estaba leyendo de la biblioteca. Mi hermana llamó para decirme que mamá se había disculpado por siempre comparar sus regalos y hacerla sentir que el dinero era lo único que importaba. Mi hermano mencionó que mamá parecía diferente cuando hablaban por teléfono, menos enfocada en el estatus y más interesada en cómo estaba él realmente. Me mantuve cautelosa porque la gente puede parecer cambiada por unas semanas y luego volver a caer en viejos patrones. Pero la consistencia me sorprendió. Cada vez que esperaba que mamá se quebrara y fuera de compras o se quejara de la baja en su estilo de vida, no lo hacía. Mi hermano voló desde California para visitar al abuelo y se quedó conmigo unos días. Llevamos a mamá a almorzar y él comentó lo diferente que parecía, más relajada, aunque claramente estaba estresada por el dinero y ajustándose a su nuevo presupuesto. Usaba ropa normal de Target y manejaba su Honda usado sin disculparse por ninguno de los dos. Decidimos llevarla al centro comunitario donde aprendí el grabado en cuero, el mismo lugar donde solía dejarme para clases de arte. Cuando estaba en la secundaria, mamá caminaba mirando los diferentes talleres que ofrecían, cerámica y pintura y carpintería. Se inscribió en una clase de cerámica los jueves por la noche, algo que dijo que siempre había querido probar, pero pensaba que era demasiado básico para alguien de su nivel. Mi hermano levantó las cejas hacia mí cuando ella dijo eso, reconociendo que la vieja mamá nunca admitiría querer algo básico o inscribirse en una clase en un centro comunitario en lugar de algún estudio caro. El abuelo se instaló en su residencia asistida cerca de su amigo don Jorge, e invitó a todos a cenar en el comedor comunitario. El lugar era agradable, no lujoso, pero limpio y cómodo con residentes que parecían genuinamente felices de estar allí. Mamá apareció en jeans y un suéter, sin etiquetas de diseñador o joyas caras, solo ropa normal que encajaba con su vida real en lugar de la vida que fingía tener. La vi interactuar con los otros residentes en la mesa del abuelo, preguntando sobre sus familias y sus pasatiempos sin ninguna pretensión o búsqueda de estatus. Ayudó a una mujer mayor a alcanzar el salero y se rió del chiste de otro residente sobre la carne misteriosa que servían los martes. Esta era la mamá que recordaba de la infancia, la que era amigable y genuina en lugar de preocupada por impresionar a la gente. El abuelo captó mi mirada al otro lado de la mesa y sonrió y supe que él también lo veía. La persona que solía ser estaba regresando ahora que la obsesión por la riqueza ya no la controlaba. Mi hermana llamó con noticias que emocionaron a todos. Estaba embarazada, con fecha para dentro de 7 meses, y quería decírselo a la familia antes de anunciarlo públicamente. La reacción de mamá fue pura alegría. Ninguna mención de regalos caros para el bebé o artículos de guardería de diseñador o nada material. Preguntó sobre la salud de mi hermana y cómo se sentía y si necesitaba algo práctico como ayuda con las citas médicas. Ofreció venir a visitar cuando llegara el bebé y ayudar con el cuidado en lugar de arrojar dinero a la situación. Mi hermana empezó a llorar en el teléfono, lágrimas de felicidad, y le dijo a mamá que estaba agradecida de tener a su verdadera madre de vuelta en lugar de la persona a la que solo le importaban las cosas caras. Mamá lloró también, disculpándose de nuevo por los años que pasó persiguiendo estatus en lugar de estar presente para sus hijos. Después de que terminó la llamada, mamá me envió un mensaje de texto preguntando si pensaba que alguna vez podría compensar el daño que había causado. Le dije que no podía borrar el pasado, pero podía construir un futuro mejor si seguía cumpliendo sus promesas. Mamá organizó una cena en su nuevo departamento el sábado siguiente. El lugar era más pequeño que su vieja casa adosada, con muebles de tiendas normales, en lugar de salas de exhibición de diseñador. Entré cargando el álbum de fotos que había hecho para su cumpleaños, el que había rechazado en la fiesta del club campestre. Me había pedido que lo llevara durante nuestra última llamada telefónica, su voz tranquila y esperanzada de una manera que no estaba acostumbrada a escuchar. El álbum estaba en su mesa de centro cuando llegué, posicionado como algo precioso en lugar de basura. Mamá lo abrió mientras mi hermano y hermana miraban desde el sofá, pasando las páginas lentamente y señalando fotos a todos. Explicó cómo había estado agregando sus propias historias a las páginas en blanco que yo había dejado, escribiendo sobre recuerdos con cada uno de nosotros los hijos en los márgenes junto a las fotos restauradas. Su letra llenaba espacios alrededor de fotos de nuestros cumpleaños de la infancia y vacaciones familiares, historias sobre enseñarme a andar en bicicleta y ayudar a mi hermana con la tarea. Me miró mientras cerraba el álbum y dijo que lo leía cada semana, que le recordaba quién solía ser antes de perderse tratando de impresionar a gente que no importaba. Mi hermano me miró con las cejas levantadas, reconociendo a esta versión de mamá que admitía estar perdida en lugar de fingir que todo era perfecto. Después de la cena, mamá recogió los platos y preguntó si podíamos hablar en privado en su recámara. Se sentó en el borde de su cama, con las manos cruzadas en su regazo como una niña esperando confesar algo malo. Me dijo que había estado viendo a un terapeuta durante 3 meses, trabajando en por qué se volvió tan obsesionada con las cosas materiales y los símbolos de estatus. Su terapeuta la ayudó a entender que perder a su propia madre cuando tenía 30 años la hizo aterrorizarse de envejecer y morir. Y trataba de controlar esos miedos controlando cómo otros veían su éxito. Si la gente pensaba que era rica e importante, tal vez eso significaba que importaba y no sería olvidada cuando se fuera. Lloró mientras explicaba esto, el rímel corriendo por sus mejillas en rayas negras que no se molestó en limpiar.
Me senté junto a ella en la cama y admití que yo también había estado en terapia, lidiando con el dolor de ser rechazada públicamente por mi madre y la culpa de quitarle el dinero de su casa. Mi terapeuta me ayudó a ver que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo, que yo estaba justificada en mis acciones. Y todavía me sentía mal por el dolor que causaron. Mamá tomó mi mano y la apretó, sin decir nada por un largo momento, solo aferrándose como si temiera que yo pudiera desaparecer. Nos reunimos con mis hermanos en la sala y pasamos el resto de la noche mirando viejos álbumes de fotos que mamá había guardado en cajas, riéndonos de fotos de nosotros con malos cortes de pelo y elecciones de moda cuestionables de los 90. El abuelo tuvo su chequeo de 3 meses con su cardiólogo el martes siguiente. Lo llevé a la cita en el edificio médico cerca de su residencia asistida, estacionándome en el lote donde otros residentes ancianos caminaban hacia la entrada con andaderas y bastones. El doctor Mier llamó al abuelo después de 20 minutos en la sala de espera, guiándonos a una sala de examen con pósters de anatomía en las paredes y un brazalete de presión arterial colgando de un gancho. Realizó las pruebas estándar, revisando el ritmo cardíaco y la presión arterial del abuelo, escuchando su pecho con un estetoscopio mientras el abuelo se sentaba muy quieto en la mesa de examen cubierta de papel. El doctor Mier sacó el expediente del abuelo en la computadora y estudió los números, asintiendo para sí mismo antes de volverse para mirarnos. Dijo que el corazón del abuelo estaba más fuerte de lo que había estado en años, que la reducción del estrés por mudarse a la residencia asistida estaba ayudando claramente a su recuperación. El abuelo se rió y dijo que perder $1.000.000 fue la mejor inversión en su salud que jamás hizo, lo que hizo sonreír al doctor Mier confundido hasta que el abuelo descartó la explicación con la mano. Mamá estaba esperando en el vestíbulo cuando terminamos, habiendo conducido para escuchar los resultados ella misma. Sonrió cuando le dije las buenas noticias, pero la expresión parecía dolorosa como si estuviera feliz por el abuelo, pero dolida por ser el chiste del $1.000.000. Acompañamos al abuelo de regreso a su residencia y nos quedamos a almorzar en el comedor comunitario donde los residentes preguntaron sobre su visita al médico y lo felicitaron por su salud mejorada. Mamá ayudó a una mujer mayor a alcanzar el salero sin que se lo pidieran. Un pequeño gesto que la vieja versión de ella habría ignorado mientras revisaba su teléfono. El siguiente sábado, mamá llamó y preguntó si le enseñaría el grabado en cuero para que pudiéramos hacer un álbum de fotos juntas para el bebé de mi hermana. La petición me tomó por sorpresa porque la vieja mamá nunca pediría aprender algo de mí, nunca admitiría que quería crear algo hecho a mano en lugar de comprar algo caro. Acepté y nos reunimos en el centro comunitario esa tarde, el mismo lugar donde había aprendido a grabar la cubierta de cuero para su álbum de cumpleaños. El instructor me reconoció y nos instaló en un banco de trabajo con herramientas y retazos de cuero para practicar. Mamá batalló con el cuchillo giratorio al principio, presionando demasiado fuerte y creando líneas dentadas en lugar de curvas suaves. Le mostré cómo sostenerlo en el ángulo correcto. Cómo dejar que la cuchilla hiciera el trabajo en lugar de forzarlo. Pasamos 3 horas esa primera sesión solo practicando cortes básicos y estampados, los dedos de mamá acalambrándose por los movimientos desconocidos. No se quejó ni sugirió que simplemente compráramos algo en su lugar. Solo siguió trabajando hasta que sus líneas empezaron a verse más limpias. Acordamos reunirnos cada sábado por la tarde para trabajar en el álbum juntas. Un proyecto que tomaría semanas de paciencia y cuidado en lugar de un rápido paso de tarjeta de crédito. Durante nuestra segunda sesión de herramientas, mamá se sinceró sobre cuán aislada se había sentido tratando de mantener su apariencia de riqueza. Había dejado de llamar a viejas amigas como Natalia porque le avergonzaba que vieran a través de su fachada, que supieran que en realidad no podía pagar el estilo de vida que fingía tener. Había construido toda su vida alrededor de impresionar a sus colegas en la firma de gestión patrimonial, gente que probablemente no pensaba en ella en absoluto fuera del trabajo. Admitió que había gastado miles de pesos en ropa y accesorios para usar en eventos de la compañía, y luego devolvía la mayoría la siguiente semana porque en realidad no podía pagar las facturas de la tarjeta de crédito. La actuación constante la agotaba, siempre preocupada de que alguien descubriera que estaba fingiendo todo. Escuché mientras estampaba un patrón de borde en el cuero, dejándola hablar sin interrumpir o juzgar. Dijo que la terapia la estaba ayudando a entender por qué necesitaba validación externa tan desesperadamente, pero saber la razón no hacía que cambiar el comportamiento fuera más fácil. Terminamos nuestra sesión y caminamos al estacionamiento juntas, mamá cargando la pieza de cuero en la que habíamos estado trabajando envuelta en papel café como algo valioso. El siguiente fin de semana, invité a mamá a conocer a Rocío y Clara para tomar café en la cafetería cerca de mi departamento. Rocío había estado pidiendo conocerla desde que empecé a hablar sobre los cambios de mamá, curiosa sobre la mujer que había hecho que seguridad me sacara de su fiesta de cumpleaños. Mamá llegó en jeans y un suéter de Target, sin etiquetas de diseñador o joyas caras visibles en ninguna parte. Estrechó la mano de Rocío y Clara, preguntando sobre su trabajo y vidas con lo que parecía un interés genuino en lugar de la falsa cortesía que solía actuar. Rocío contó historias sobre su trabajo en el centro de llamadas, y mamá se rió en los momentos correctos, no revisando su teléfono o mirando alrededor para ver si alguien más importante había entrado a la cafetería.
Clara mencionó ser mi casera y mamá le agradeció por ser flexible conmigo durante las dificultades familiares, una interacción simple que la vieja mamá habría descartado como por debajo de su atención. Ver a mamá interactuar con personas que valoraban la amabilidad sobre el estatus me mostró cuánto había cambiado realmente. Que esto no era solo un comportamiento temporal para volver a ganarse mi favor. Después de que se fueron, mamá preguntó si esas eran el tipo de amigas que debería haber estado haciendo todo el tiempo en lugar de perseguir la aprobación de colegas ricos. Le dije que sí, que las amistades reales se construían sobre quién eres en lugar de lo que posees. Mi hermano llamó el martes por la noche con noticias sobre la cuenta de su casa. Decidió transferir los 800,000 pesos completos para el pago inicial de un condominio en California. Finalmente listo para dejar de rentar y construir algo de patrimonio. Agradeció al abuelo por tener la previsión de establecer las cuentas hace 20 años y me agradeció a mí por administrarlas responsablemente, asegurándome de que el dinero fuera a donde se suponía en lugar de perderse por mala planificación. Mi hermana llamó al día siguiente con noticias similares usando sus 800,000 pesos para una casa en Nueva York ahora que el bebé venía y necesitaban más espacio. Me agradeció también, su voz emocional mientras hablaba de cómo este dinero cambiaría sus vidas y le daría a su hija un hogar estable. Me sentí orgullosa ayudando a mis hermanos a alcanzar estos hitos, incluso mientras la situación de mamá permanecía sin resolver sin ninguna cuenta de casa esperándola más. Ambos preguntaron cómo estaba mamá, si todavía estaba haciendo cambios o volviendo a viejos patrones. Y les dije honestamente que parecía comprometida esta vez, pero solo el tiempo lo probaría con seguridad. Mamá sacó el tema del dinero de la casa durante nuestra quinta sesión de herramientas en el centro comunitario. Estábamos trabajando en la cubierta del álbum para el bebé de mi hermana, nuestras manos moviéndose en ritmo mientras estampábamos patrones en el cuero. Preguntó si pensaba que alguna vez estaría en una posición donde el abuelo confiara en ella con ese tipo de responsabilidad de nuevo, si el $1,000,000 se había ido para siempre o si podía de alguna manera ganarlo de vuelta a través de un comportamiento cambiado. Dejé mi herramienta de estampado y la miré directamente, diciéndole honestamente que no sabía qué decidiría el abuelo. Pero podía ver que estaba tratando de convertirse en alguien confiable, alguien que valoraba las relaciones sobre las posesiones, y eso importaba más que el dinero en sí. Ella asintió y se secó los ojos con el dorso de la mano, dejando una mancha de tinte de cuero en su mejilla. Seguimos trabajando en silencio por un rato. Los únicos sonidos provenían de nuestras herramientas golpeando el cuero y otros estudiantes hablando en voz baja en bancos de trabajo cercanos. El abuelo convocó a una reunión familiar en su residencia asistida 6 meses después de su ataque al corazón. Nos había reunido a todos, incluyendo a mamá, pidiendo que todos vinieran a la sala comunitaria el sábado por la tarde. Manejé sintiéndome nerviosa sobre lo que quería decir, preocupada de que esto pudiera ser otra confrontación sobre dinero y confianza. Pero cuando llegué el abuelo estaba sonriendo de una manera que sugería buenas noticias en lugar de más drama familiar. Mi hermano había volado desde California y mi hermana había manejado desde la ciudad. Ambos luciendo tan inciertos como yo me sentía sobre por qué habíamos sido convocados. Mamá llegó al último estacionando su auto usado en el lote de visitantes y entrando con ropa que realmente encajaba con su vida real en lugar de alguna versión de fantasía que estaba tratando de proyectar. El abuelo se aclaró la garganta y nos miró a cada uno antes de hablar. Dijo que había estado pensando en la confianza y las segundas oportunidades desde su ataque al corazón. Sacó algunos papeles de la carpeta en su regazo y explicó que había abierto una nueva cuenta en su banco. Esta tenía 200,000 pesos y era para mamá. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas mientras mamá se quedaba completamente quieta en su silla. El abuelo dijo que esto no era dinero para una casa como el resto de nosotros obtuvimos. Esto era para que ella lo usara como necesitara mientras estabilizaba sus finanzas. Dijo que la cantidad era menor porque tenía que probar que podía manejarlo responsablemente primero. Mamá empezó a llorar justo ahí en la sala comunitaria con otros residentes pasando. No estaba haciendo ruido, pero las lágrimas simplemente rodaban por su cara. Le dijo al abuelo que no merecía esto después de todo lo que había hecho. Él dijo que era exactamente por eso que lo estaba haciendo, porque ella reconoció que se había equivocado y estaba trabajando para cambiar. Mamá prometió a través de sus lágrimas que no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Le agradeció una y otra vez mientras mi hermano le pasaba pañuelos de la caja en la mesa auxiliar. 2 semanas después, mamá me llamó desde el estacionamiento de su banco. Dijo que acababa de reunirse con su consejero financiero y siguió adelante con su plan. Había usado 100,000 pesos del regalo del abuelo para pagar sus tarjetas de crédito de mayor interés. Los otros 100,000 pesos fueron a una cuenta de ahorros como su fondo de emergencia. Su voz sonaba más ligera de lo que la había escuchado en meses. Preguntó si quería ver los estados de cuenta bancarios y dije que no tenía que probarme nada. Pero ella insistió diciendo que la responsabilidad que había establecido era importante de mantener. Nos reunimos para tomar café esa tarde y me mostró todo en su teléfono. Los saldos de las tarjetas de crédito en cero. La cuenta de ahorros con su colchón de 100,000 pesos. Incluso había descargado una aplicación de presupuesto que rastreaba cada peso que gastaba. El álbum de fotos en el que habíamos estado trabajando juntas quedó hermoso.
Mamá y yo pasamos nuestra última sesión de sábado en el centro comunitario agregando los últimos toques decorativos a la cubierta de cuero. Adentro habíamos arreglado fotos de 4 generaciones de nuestra familia. Fotos de bisabuelos que nunca conocí. Fotos del abuelo y la abuela en el día de su boda. Mamá cuando era una niña pequeña con dientes frontales faltantes. Cada página tenía historias que habíamos escrito juntas sobre las personas en las fotos y lo que significaban para nuestra familia. El baby shower de mi hermana fue en un restaurante cerca de su casa. Cuando entramos con el álbum envuelto en papel café simple, mi hermana se veía nerviosa sobre qué tipo de regalo podría haber traído mamá. Lo presentamos juntas y mi hermana lo abrió lentamente. Pasó las páginas leyendo las historias y mirando las fotos restauradas. Luego nos abrazó a las dos al mismo tiempo, y dijo que este era el mejor regalo que había recibido jamás. Miré la cara de mamá cuando mi hermana dijo mejor. Hace un año esa palabra la habría hecho estremecerse o ponerse a la defensiva. Ahora solo sonrió y apretó la mano de mi hermana. Cerré el trato de mi condominio 3 meses después del anuncio del abuelo. El agente inmobiliario me entregó las llaves y me paré en mi sala vacía sintiendo que había logrado algo real. No más cheques de renta desapareciendo en la inversión de alguien más. Este lugar era mío. Mamá apareció en mi fiesta de inauguración cargando una caja envuelta en periódico. Se veía avergonzada mientras me la entregaba. Adentro había un jarrón de cerámica que había hecho en su clase del centro comunitario. El esmalte era desigual y la forma estaba un poco chueca, pero podía ver el esfuerzo que había puesto en él. Lo llené con flores del supermercado y lo puse justo en el centro de la barra de mi cocina donde todos pudieran verlo. Mi hermano me llamó desde California con noticias. Estaba comprometido con su novia de 4 años y estaban planeando una boda pequeña en un viñedo cerca de su casa. Preguntó qué podría querer mamá para la boda, probablemente esperando que pidiera algún atuendo caro o regalo elaborado. Mamá le dijo que solo quería estar allí y ser parte de la celebración. Dijo que no necesitaba nada especial. Solo la oportunidad de ver a su hijo casarse. Mi hermano me llamó de vuelta después de hablar con ella. Sonaba aliviado y un poco emocional. Dijo que estaba agradecido de tener a su verdadera mamá de vuelta para este momento importante. El abuelo llamó temprano un martes por la mañana. Su amigo don Jorge había fallecido mientras dormía en la residencia asistida. Habían sido amigos por 70 años desde la primaria. El funeral fue pequeño y tranquilo. Mamá se sentó con el abuelo en la primera fila de la capilla. Después del servicio se quedó con él en su departamento durante horas. Pasé por allí esa noche y los encontré mirando viejos álbumes de fotos. El abuelo estaba contando historias sobre aventuras que él y don Jorge tuvieron de niños. Mamá solo escuchaba pasándole pañuelos cuando los necesitaba, haciendo té, estando presente. No estaba tratando de arreglar nada o hacerlo mejor, simplemente estaba allí. Me di cuenta de que estaba viéndola practicar el tipo de apoyo emocional que no costaba nada pero significaba todo. El aniversario de la fiesta de 50 años de mamá llegó. Envió un mensaje al chat grupal familiar con una invitación a su departamento para pastel y café. Solo familia inmediata, dijo. Cuando llegamos el departamento olía a pastel de vainilla horneándose. Mamá lo había hecho ella misma de una mezcla de caja como solía hacer cuando éramos niños. Sin pastelería elegante, sin decoraciones caras. Solo un pastel simple con velas y café y tazas desiguales. Nos sentamos alrededor de su pequeña mesa de cocina y nos dijo que esta era la celebración de cumpleaños que debería haber querido todo el tiempo. Simple y genuina y rodeada de personas que la amaban por quien era, no por lo que podía comprar o exhibir. Antes de irnos, mamá me entregó una tarjeta. La abrí en mi auto y encontré una carta escrita a mano adentro. 3 páginas de ella disculpándose específicamente por cada cosa hiriente que había dicho en la fiesta del club campestre. Escribió sobre llamar basura a mi regalo, sobre hacer que seguridad me sacara, sobre preocuparse más por lo que pensaran sus colegas que por lo que sintiera su hija. No puso excusas ni trató de justificar nada de eso. Simplemente tomó total responsabilidad y me agradeció por no renunciar a ella incluso cuando ella se había rendido consigo misma. Me senté en mi auto leyéndola 2 veces antes de manejar a casa. Llamé a mamá al día siguiente. Le dije que la perdonaba y lo decía en serio esta vez. No el medio perdón que sentí hace meses donde parte de mí todavía estaba enojada y dolida. Ella había probado a través de acciones consistentes con el tiempo que había cambiado. Nunca olvidaría ser escoltada por seguridad o llorar todo el camino a casa, pero podía seguir adelante sin que ese recuerdo fuera lo que definiera nuestra relación. Mamá lloró en el teléfono y me agradeció. Hablamos durante 1 hora sobre nada importante, solo poniéndonos al día como solíamos hacer antes de que todo se complicara. Mi hermana entró en labor de parto un domingo por la mañana. Llamó a mamá primero, incluso antes de llamar a su esposo que estaba en el gimnasio. Mamá manejó al hospital y se quedó durante todo el parto. Cuando nació mi sobrina, sana y perfecta, mi hermana le dijo a las enfermeras que quería llamarla como nuestra abuela. Llegué al hospital unas horas después y encontré a mamá sosteniendo al bebé en la mecedora junto a la ventana. Llevaba ropa de liquidación y había manejado hasta allí en su auto usado. Pero viéndola sostener a su nieta con lágrimas de pura alegría en su cara, pude ver que finalmente había encontrado el valor que había estado buscando en todos los lugares equivocados. 3 semanas después, el abuelo convocó a otra reunión familiar en la residencia asistida. Todos nos reunimos en su departamento, que él decoró con fotos del álbum que hice y algunas nuevas del baby shower de mi hermana.
Tenía papeles extendidos sobre su mesa de comedor y sus lentes de lectura posados en su nariz. Nos dijo que quería actualizar su testamento mientras todos estaban presentes, para que no hubiera confusión después. Mi hermano se sentó en el sofá junto a mi hermana y mamá tomó la silla junto a la ventana, sus manos cruzadas en su regazo. El abuelo nos guió a través de cada sección explicando cómo estaba dividiendo sus ahorros y su casa. Mis hermanos y yo recibiríamos porciones iguales de lo que quedara después de que se pagara su residencia asistida. Luego llegó a la sección de mamá. Dijo que su porción sería más pequeña debido a la situación del dinero de la casa, pero quería ser justo reconociendo los cambios que ella había hecho. Mamá asintió y dijo que entendía completamente. Le dijo al abuelo que estaba agradecida por la segunda oportunidad de 200,000 pesos que ya le había dado y no esperaba nada más. Su voz se mantuvo firme, sin defensiva ni excusas. Mi hermano se estiró y apretó su mano después de que todos firmamos como testigos. El abuelo pidió pizza y nos sentamos hablando de nada importante, solo siendo familia sin ninguna tensión colgando sobre nosotros. Mi jefa me llamó a su oficina un martes por la mañana. 2 semanas después yo había estado trabajando en la firma de marketing por 3 años, esforzándome en proyectos y asumiendo responsabilidades extra cada vez que necesitaban ayuda. Me dijo que me estaban promoviendo a coordinadora senior con un aumento significativo. El nuevo salario significaba que finalmente podía dejar mi trabajo minorista de fin de semana y tener días libres reales. Le agradecí y de alguna manera logré regresar a mi escritorio sin llorar. La primera persona a la que llamé fue a mamá. Contestó al segundo timbre y le conté la noticia, mi voz temblando de alivio y emoción. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Dijo que estaba tan orgullosa de lo duro que había trabajado y que merecía cada parte de esta oportunidad. No mencionó que mi nuevo salario todavía no se acercaba a lo que ganaba la gente en su firma de gestión patrimonial. Solo seguía diciendo lo feliz que estaba de que tuviera más tiempo para descansar y disfrutar mi vida. Hablamos durante 20 minutos sobre lo que haría con mis fines de semana libres y lo bien que se sentiría dormir hasta tarde los sábados. Cuando colgué me senté en mi escritorio mirando la pantalla de mi computadora, sintiendo que tal vez finalmente habíamos dado la vuelta a la esquina. El siguiente mes comenzamos nuevas tradiciones familiares. Mi hermano sugirió cenas mensuales en el Olive Garden, el lugar al que mamá solía llevarnos para ocasiones especiales antes de que todo se complicara. Escogimos el primer domingo de cada mes y lo hicimos innegociable a menos que alguien estuviera viajando. Mamá apareció en la primera usando jeans y un suéter de Target, sin etiquetas de diseñador o joyas caras. Pidió el mismo pollo a la parmesana que solía pedir cuando yo era niña, y contó historias sobre traernos allí por buenas boletas de calificaciones. Mi hermana trajo al bebé y la pasamos alrededor de la mesa mientras comíamos palitos de pan y hablábamos de nada importante. Después de la cena, mamá sugirió que nos inscribiéramos en clases del centro comunitario juntas. Quería probar el torno de alfarería y yo quería aprender técnicas más avanzadas de grabado en cuero. Mi hermano no podía unirse desde California, pero mi hermana dijo que vendría cuando el bebé fuera un poco mayor. También nos comprometimos a visitar al abuelo cada 2 fines de semana, llevándole el almuerzo y sentándonos en la sala comunitaria con él y sus amigos. Mamá nunca se perdía una visita. Llevaba galletas que horneaba ella misma y jugaba cartas con los residentes. Viéndola reír con el vecino del abuelo sobre una terrible mano de cartas, me di cuenta de que se veía más relajada de lo que lo había hecho en años. El estrés constante de mantener las apariencias se la había estado comiendo viva, y ahora que había dejado de intentarlo, realmente podía respirar. Llegó el Día de Acción de Gracias y organicé la cena en mi nuevo condominio por primera vez. Mi hermano voló desde California y mi hermana trajo a su esposo y al bebé. Mamá llegó temprano para ayudarme a cocinar, usando un delantal que nunca había visto antes y tarareando mientras pelaba papas. El abuelo vino con Toño, quien se había convertido en una parte regular de nuestras reuniones familiares. Nos apretujamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor con sillas desiguales que había recolectado de tiendas de segunda mano y ventas de garaje. El pavo estaba un poco seco y olvidé hacer la salsa, pero a nadie le importó. Nos tomamos de las manos mientras el abuelo daba las gracias, agradeciendo a Dios por las segundas oportunidades y la familia que se mantiene unida en los tiempos difíciles. Durante la cena miré a todos riendo y pasando platos y discutiendo sobre si el relleno debería llevar pasas. Mamá estaba sentada entre mis hermanos, completamente presente en el momento, no revisando su teléfono o preocupándose por lo que alguien pensara. El álbum de fotos hecho a mano estaba en mi estantería junto al jarrón de cerámica que ella había hecho en su clase del centro comunitario. Ambos recordatorios de que los mejores regalos vienen del tiempo y el amor en lugar de las etiquetas de precio. Mamá no era perfecta y nuestra relación todavía tenía momentos complicados cuando los viejos patrones trataban de resurgir, pero estaba trabajando en sí misma consistentemente, yendo a terapia cada semana y apegándose a su presupuesto incluso cuando era difícil. Estábamos reconstruyendo la confianza, una conversación honesta a la vez, y eso se sentía más valioso que cualquier cantidad de dinero que el abuelo pudiera haberle dejado. Me alegro de haber defendido esa verdad incluso cuando nos costó algo a todos aprenderla.